El funeral había sido rápido. A pesar de que muchas personas adultas habían asistido, solo fue para dar sus respetos y rápidamente irse de ahí. No fueron muchos, pero aquellos que asistieron eran gente muy extraña, igual que el abuelo. Personas de avanzada edad, muy calladas y bastante serias. Apenas se hablaron. Lo único que preguntaron fue cuál sería el cementerio donde don Miguel sería enterrado. Pero nada, ni una cosa más. Nunca saludaron ni dijeron algo adicional a mi madre o a mis tías. Simplemente llegaron, lo vieron en su ataúd y se fueron sin decir gran cosa. Es cierto que el abuelo siempre fue muy raro. Nunca fue una persona muy cariñosa, pero siempre diciendo y compartiendo lo que él supiera al respecto. Mi madre decía que el abuelo no siempre había sido así, que según ella, había cambiado repentinamente cuando hizo ese viaje a España, apenas una década antes de su fallecimiento. Si bien era un hombre saludable, un mes previo a su muerte había dejado de salir de su cuarto, había dejado de comer y simplemente se aferraba a no ver a nadie ni hablar con alguien de la familia. La realidad es que ni mi madre ni yo nos dimos cuenta. Ambos estábamos ocupados con nuestras cosas. Y el abuelo, que siempre se valió por sí solo, quien siempre en soledad podía con sus ocupaciones, de repente había enfermado, para simplemente en unas cuantas horas de estar convaleciendo en su cama, no despertar al día siguiente. Todo había sucedido muy rápido. Apenas meses antes mi abuelo se había venido a vivir con nosotros, porque según él, quería vender su departamento. Lo hacía para después irse a vivir solo y comprar una casa a las afueras de la ciudad. Sin embargo, no lo logró. Falleció sin que pudiéramos hacer nada y sin que su departamento pudiera venderse. Incluso ni siquiera llegó a vaciarlo. Fue por eso que después de un par de semanas de su defunción, tuvimos que ir a revisar sus pertenencias y tratar de vender aquel espacio. Al estar ahí todo estaba en orden, en verdad completamente acomodado y colocado minuciosamente en su lugar. Sus libros, los trastes en la cocina, la ropa en el closet, incluso la cama perfectamente tendida y sin usar. Todo en perfecto cuidado. No tenía en realidad muchas cosas, y éramos muy conscientes de que el abuelo, alguien que siempre tenía todo en orden, que siempre llegaba puntual y quien siempre vestía modestamente, era alguien bastante sencillo en lo material. De alguna forma eso me sorprendió. El abuelo parecía haber sido siempre alguien con una mente clara. Nunca olvidaba nada y siempre se mostraba con una obsesión por la limpieza y el control de sus cosas. Razón por la cual de inmediato al entrar a su estudio de escritura, vi con sorpresa una caja de cartón que estaba volteada sobre su escritorio. Ahí era el único lugar donde todo estaba desordenado. Había una reproductora vieja de audio y alrededor de ella unos 20 o 30 cassettes viejos de sonido, cintas las cuales tenían rótulos indicando grabaciones que él había recibido o hecho por sí mismo en su viaje a España. Se trataba de algo que seguramente antes tenía perfectamente guardado, pero que en un ataque de furia o enojo había comenzado a destruir ahí mismo encima de su escritorio. Varias de esas cintas ya estaban inservibles. Habían sido sacadas y desenrolladas de los cassettes, revueltas y enredadas entre sí, dejadas ahí con la carcasa rota, como si ahí mismo el abuelo las hubiera querido destrozar. Actitud que para nada coincidía con su carácter. Él jamás las hubiera dejado a la mitad de su escritorio, en completo desorden y sin terminar de deshacerse de ellas. Y no me refiero a que no hubiera sido su intención destruirlas, pero de haberlo hecho, él seguro se hubiera encargado al final de dejar todo en su lugar. No así, esparcido en desorden y completamente a la mitad de su destrucción. Pensé que tal vez aquello de alguna forma sería el punto en que por alguna razón desconocida, el abuelo hubiera decidido vender su casa e irse con nosotros días antes de su muerte.
Aquello me dio lástima. Tal vez el abuelo ya no era el hombre independiente y cuerdo que conocíamos. Así que comencé a recoger todo. Las cintas ya no tenían solución, por lo cual me dispuse a tirarlo todo a la basura. Sin embargo, al ir escombrando me di cuenta que aún había una cinta en la reproductora. Se trataba de una marcada con el número 23, la cual parecía haber sido la última que se hubiese escuchado en ese lugar. De momento, por pura curiosidad apreté el botón. Y fue que se empezó a reproducir el audio. Ahí se escuchaban una serie de murmullos. Murmullos masculinos, de alguien con voz rasposa, el cual parecía estar rezando, repitiendo una serie de palabras inentendibles, las cuales parecían hacer alguna petición o reverencia a algo antiguo. Eran sonidos de letanías que tenían cierto tono de fanatismo y teatralidad, las cuales me parecían tétricas y malintencionadas. Comprendía que eran dichas con alguna cierta intención, por así decirlo, de carácter maléfico. Esto, a pesar de que en realidad no lograba entenderles nada. Fue por eso que, a pesar del morbo que me provocaba seguir oyendo, paré la grabadora. No sé por qué, pero en verdad tenían cierto tono y cierta cualidad de pronunciación la cual me causaba miedo. Desconcertado busqué entre los restos de las demás cintas deshechas, y fue que pude encontrar dos más, las cuales aún podían ser rescatadas. Se trataban de cintas con números rotulados en ellas. Una decía Franco Robledo Mayé, y la otra simplemente tenía un número 2 escrito en ella. Estaba de alguna forma espantado y nervioso. Sin embargo, me causaba mucho morbo. Pero no solo por la situación en la que se encontraban todas esas cintas, destrozadas, inutilizables y regadas por todo el escritorio, sino porque todas parecían pertenecer o ser producto de ese viaje a Madrid que el abuelo había realizado. Un viaje al que en infinidad de veces mi madre se había referido como el viaje por el que el abuelo había cambiado por completo. Por esta razón no quise decir nada. Guardé esas 3 cintas. Me llevé la reproductora de audio y lo demás lo tiré a la basura. Los días pasaron y por las noches comencé a tener casi a diario sueños en los cuales podía ver al abuelo. Lo visualizaba solo en su departamento, sentado en su sillón, mostrando una expresión de consternación y lamentándose por algo. Aquello me causaba inquietud y miedo. Yo nunca había visto al abuelo en esas condiciones. Jamás debilitado o sometido, mucho menos angustiado o preocupado, razón por la cual mis sueños no tenían sentido. Se trataba de algo ilógico recordarlo o evocarlo en mis sueños de esa manera, solo que así era. Día a día, en aproximadamente una semana, era lo único que podía soñar en las noches, recurrentemente y de forma inquietantemente extraña. Fue entonces que lo recordé. Me acordé de aquellas cintas. Las había guardado bajo mi cama, y con tantas cosas por resolver por esos días había olvidado escucharlas. Pensando en esos sueños sobre mi abuelo, el morbo comenzó a obsesionarme. Solo que no quería hacerlo frente a mi madre. Sentía que ella se enojaría mucho, y por eso decidí revisarlas ya que ella se encontrara dormida. Fue así que el primer día comencé a oírlas a eso de la medianoche. Empecé con la cinta rotulada con aquel nombre, Franco Robledo Mayé. Se trataba de una especie de entrevista o plática. Conversación con alguien que había hecho una investigación sobre unos libros y diarios encontrados en la ciudad de Tarragona. Mi abuelo era alguien que había trabajado en una editorial. Su labor era la de realizar la corrección de estilo y formular contratos con escritores e investigadores para su sello literario, situación por la cual en aquella ocasión se había trasladado a España. Su objetivo era hacer un contrato para editar una investigación alrededor de unos documentos encontrados en esa región.
Sin embargo, el trabajo al parecer era enorme, por lo cual decidió recopilar todo en entrevistas grabadas en audio, y de las cuales muchos explicaba en la charla con el tal Franco Robledo Mayé. De acuerdo a lo que se contaba, aquellos diarios habían sido escondidos por mucho tiempo, más de 300 años. Su contenido al parecer era no solo polémico, sino que incluso estaba prohibido. De acuerdo con lo ahí dicho, había grupos religiosos que buscaban no solo censurarlos, sino también destruirlos. Esto porque según contenían entre sus páginas transcripciones y filosofías de origen satánico. Lo cierto es que aquellos eran escritos que detalladamente replicaban oraciones y una especie de Biblia diabólica, la cual explicaba un mundo de herejía y tremenda fascinación por el diablo. Franco Robledo Mayé explicaba con pasión cómo entre sus páginas había encontrado muchos pasajes impresionantes sobre cómo el mal estaba pendiente de resurgir entre los hombres, de cómo con esto se podrían llegar a formar templos y así seguir con una religión maligna, la cual podría prepararse poco a poco para traer de vuelta a un ser que cambiaría el mundo por completo. Escucharlo con tal pasión era como oír un relato sobre una novela de terror o miedo. Sin embargo, había algo en ella que lo hacía completamente inquietante, ya que este hombre decía a detalle fechas, lugares y ciudades las cuales tenían como origen este culto a sectas satánicas, e incluso mencionando muchos actos atroces en búsqueda del supuesto resurgimiento del anticristo, ligándolo con datos actuales de nuestra época: sacrificios, secuestros y actos de terrorismo, los cuales según él tenían como fin expandir ciertas células de carácter político, que muy en el fondo eran creadas para seguir con la expansión de esas creencias. Aquel hombre mencionaba actos brutales en escuelas de tercer mundo, revueltas políticas que paralelamente buscaban infundir el miedo, la filtración de información perjudicial para la propia iglesia, hablando de pederastia, e incluso violaciones de curas en regiones apartadas, todo con el firme objetivo de desacreditar los cultos religiosos más poderosos y hacer que, gracias a la percepción de la gente, muchos poco a poco abandonaran el catolicismo. Todo aquello era como una serie de operaciones políticas, en las cuales debo confesar había momentos que no podía entender, pero las cuales definitivamente buscaban dividir la fe en la gente y sus creencias espirituales. Puros actos de infiltración, de desacreditación fanática y de ataque religioso. Sin embargo, no solo hablaba de aquellos actos de traición y división tanto social como política, también hablaba de unos supuestos rituales satánicos, unos que aquellos grupos se dedicaban a celebrar cada semana. Si bien eran células generadas para hacer quedar mal a la iglesia, también tenían como requisito rendirle culto y profesarle su fe ciega al demonio. Lo hacían siguiendo una serie de oraciones, poniéndose en trance al repetir sonidos y cánticos, entre los cuales debían hacerse plegarias al diablo y seres del infierno. Aquel hombre, Franco Robledo Mayé, lo explicaba con lógica, de forma muy técnica y muy enfocado en referirse a cada uno de los actos realizados por esas células, como acciones que su culto les imponía, para así darle toda su fe al diablo. Aquella cinta habría durado alrededor de unos 140 minutos, tiempo en el que evidentemente no había terminado su recuento, tiempo en el que apenas se había mencionado una fracción de sus investigaciones alrededor de aquella secta o culto del mal, y las cuales seguramente se habían perdido en la destrucción que había realizado mi abuelo días antes de su muerte. Si bien todo era relatado por un hombre culto, con acento perfectamente neutro y una dicción impecable, había algo en esos hechos que definitivamente lograron atemorizarme. Su objetivo definitivamente no era alarmar a nadie. Sin embargo, el detalle de su investigación y la relación de los objetivos de tal culto comenzaron a helarme la piel.
Reconocía perfectamente lo que hablaba por recordar noticias sobre actos indebidos de padres en la iglesia, al igual que lo realizado por terroristas, los cuales tenía perfectamente claro cometían atrocidades con tal de imponer sus creencias religiosas. Si bien todo podía parecer fanatismo, había algo que le daba sentido a las atrocidades que podían verse por todos lados alrededor del mundo. Esa noche me fui a dormir algo inquieto. El alarmismo y pavor de que todo aquello estuviera secretamente orquestado por un grupo satánico a nivel mundial, en verdad me generaba algo de angustia. Por un lado me parecía paranoia, pero por otro, ya había resonado en las profundidades de mi mente, y no me iba a quedar sin terminar de escuchar lo que las otras cintas tuvieran grabadas. Fue así que a la segunda noche me puse a escuchar el siguiente cassette. Este comenzaba con una explicación de cómo dar lectura a lo que se especulaba. Eran oraciones al supremo ser de las tinieblas. Ahí se decía claramente que para reproducir sus palabras se debía tener completa seriedad. Dicción y una ferviente voluntad de creer en su presencia. Aquella introducción me pareció tenebrosa, pero por alguna razón me preparó para oír algo que atentamente escuché, como si se tratara de una misa negra. Al iniciar, la voz comenzó a recitar una serie de estrofas en un idioma que no reconocía, en un dialecto el cual parecía dejar de haber sonado cientos de años atrás, y el cual de nuevo volvía a escucharse en la actualidad. Si bien todo era una simple voz con un hiss producto de aquella grabación en cinta, se trataba de algo que en verdad me daba mucho miedo de escuchar. Ya que podía sentirse claramente cómo aquello llamaba a algo, cómo invocaba algo, que de alguna forma, para mí era claro que no pertenecía al mundo del hombre. No podría explicarlo, pero en mi estómago algo podía sentirse cada que aquellas frases sonaban. En mi pecho algo se contraía con cada una de esas palabras, frases, las cuales a pesar de no entender del todo, podía percibir que invocaban algo muy oscuro y macabro. Algo que definitivamente afectaba mi alma con tan solo oírlo. Habrían sido 20 minutos. Y fue entonces que no pude más, porque tuve que apagar la cinta. Solo que ya era demasiado tarde. Aquella voz quedó terriblemente grabada en mis oídos. Su tono, su ritmo y su respiración habían sonado como algo que alguien más hubiera estado diciendo, casi como si hubiera sido murmurado junto a mis oídos. Fue así que nervioso guardé todo e intenté dormir. Esperé por algunas horas y me puse a pensar seriamente en tirar todo al día siguiente. Lo desecharé y desaparecería para siempre sin el más mínimo interés en repasarlo. Antes de eso yo no creía en nada que tuviera que ver con cuestiones de otros planos, con el satanismo o incluso con los espíritus. Pero después de haber oído eso, algo en mí sentía que cosas muy oscuras podían despertarse si no tenía cuidado. Dieron las 3 de la mañana y fue que el cansancio por fin me hizo conciliar el sueño. Me perdí con la falsa sensación de que me había tranquilizado y entonces podía descansar. Solo que no fue así, porque esa misma noche comencé a soñar y recuerdo estar consciente de haberme quedado perdido en mi cama. Sin embargo, no podía ver nada, solo penumbras, solo oscuridad, solo el vacío frente a mis ojos, sintiendo que tal vez podía mover mi cuerpo en algún lugar muy oscuro, muy denso,
pero dentro del cual no podía ver ni percibir nada de mi ser. No sé cuánto tiempo habré pasado así. Intuía que tal vez habían sido unos cuantos minutos, pero de igual forma pude sentir que el tiempo no era exacto, que aquello podría haber durado horas enteras en ese estado, situación que entonces me dio mucho miedo. Y fue entonces que lo recordé. Por alguna razón en todo ese tiempo no había llegado nada a mi mente o mi memoria. Era como si todo pensamiento mío estuviera vacío, completamente en blanco. Hasta que de pronto, de un momento a otro, fue que algo más comenzó a escucharse en mi entorno. Se trataban de murmullos y susurros, de innumerables voces que entre vibraciones comenzaban a escucharse a mi alrededor, y que por alguna razón podían provocar en mí el más horrible de todos los miedos. Era increíble cómo en ese sueño no podía sentir absolutamente nada, nada de cómo pasaba el tiempo, ya que no podía identificar si pasaban minutos, segundos, horas o días. Y fue entonces que una voz en un idioma inentendible comenzó a hablarme. No sé cómo, pero a pesar de no entender las palabras, sentía claramente cómo aquello me daba una especie de recepción a un nuevo entorno, como si me guiara a algo oscuro, denso, deprimente e inevitable. Y fue ahí que pude sentirlo. Claramente pude percibir cómo mi alma abandonaba mi cuerpo, como sin que pudiera evitarlo. Se hundía en las terribles profundidades de una masa amorfa y oscura. Me sentí consumido, absorbido por la oscuridad. Y fue entonces que dejó de escucharse aquello. Esto, para comenzar a percibir una voz, la cual juraría pertenecía a mi madre, la cual se despedía de mí entre llantos, porque al parecer yo me encontraba en un irremediable estado de enfermedad, inconsciente en mi cama, sin poder reaccionar, pero recibiendo toda esa tristeza que mi madre estaba padeciendo. No sé cómo, pero pude leerle el pensamiento. Pude leer su melancolía de que yo, postrado en mi cama, había sufrido un supuesto derrame cerebral. Aquella sensación de abandono que sentía mi pobre madre me mataba, me destrozaba el alma, porque podía sentirla con claridad, podía sentirla nítidamente, mientras algo que parecía jalarme a la oscuridad, poco a poco iba absorbiéndome por completo. Aquella fue la peor sensación que pude tener jamás. Aquello fue el peor sentimiento que habría pasado por mi espíritu. Porque justo después de eso, de ese terrible miedo y melancolía, una voz sonó. Se trataba de alguien o algo que en realidad se sentía como una entidad omnipotente, como algo grande que me superaba, como algo que simplemente me vigilaba, y a lo cual yo no podía escapar. Podía sentirlo respirando sobre mí, exhalando su aliento, mirándome en medio de la oscuridad. Yo simplemente rogué que me dejara salir, que me dejara irme de ahí, y que no me consumiera ni me matara. Y fue entonces que pude escuchar aquella voz, aquella profunda entonación, la cual en frases muy lentas y pausadas, simplemente me dijo: cuida nuestro legado, haz lo que llegue a su destino, y entonces serás recompensado. Yo de inmediato dije que sí. No tenía idea a qué se refería, pero sabía que era una encomienda, una orden,
la cual me sería otorgada a cambio de que yo no quedara perdido en el limbo. Y fue entonces que me desperté. Ahí junto a mí estaba mi madre, quien con lágrimas en los ojos feliz daba gracias a Dios de que yo por fin me hubiera recuperado. No sé cómo ni por qué, pero me encontraba en un hospital. Por alguna razón había perdido todo conocimiento. Me encontraba en coma y de alguna forma ya hasta había sido declarado clínicamente como muerto. En esa ocasión no dije nada. Simplemente me quedé callado y agradecía que por alguna razón no me había perdido en aquel lugar tan oscuro. Aquello sucedió hace unos cuantos días. Aunque no puedo mover del todo mi cuerpo, estoy seguro de que mi regreso a casa no fue gratuito. Me puse a investigar sobre aquel supuesto culto en el cual estaba insertada toda la investigación de mi abuelo. No fue fácil, pero por fin conseguí un número de teléfono. Me comuniqué con ellos, y como si supieran de qué hablaba y qué era lo que tenía, me han dicho que van a venir por aquellas grabaciones que pude rescatar de casa de mi abuelo. No sé si he hecho bien. No sé si sea lo correcto. Pero ahora me doy cuenta que la partida de este mundo del viejo se pudo haber evitado. Que mi enfermedad repentina también se pudo haber evadido. De no ser porque mi abuelo se metió con algo muy poderoso, lo cual jamás debimos de haber escuchado. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.